siempre me ha gustado el internet, siempre me ha gustado la parte digital, soy súper geek, o sea, tengo muchas cosas, me gusta, me llama la atención Sí. la tecnología. Y tuve la oportunidad de trabajar hace ya varios años en Imaginamos. Imaginamos es un startup estudio en Colombia. Obviamente cuando yo empecé no era startup estudio como tal, Ujú. estábamos en la parte de casa de software, de planeación. Y desde ahí tenía la oportunidad de atender en mi área, yo era el director de planeación. Imaginamos de atender a los emprendedores. Constantemente muchos emprendedores con ideas para que les creáramos su producto digital. Oye, quiero hacer una app para pasear perros, quiero hacer una app para encontrar muchachas de servicio, o sea, muchas diferentes ideas. Y desde ahí también tuvimos la oportunidad porque dentro de ahí te imaginamos se gestó Rappi. Y pues obviamente eso fue una gran experiencia para mí de ver, oye, no hay una forma correcta o una única forma de crear negocios, hay diferentes formas de crearlos. Me llegó a mi mente muchos términos desde el costo de adquisición, de cómo adquirir, o sea, otros conceptos que yo nunca había visto y dije, wow. Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Webstarter Startup Sessions. Hoy conmigo tengo a Camilo Manjarres de Cococo Ventures. Y Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? La verdad, muy contento de poder estar aquí contigo, de poder seguir contando un poquitico más de lo que hacemos. Creo que es algo muy interesante y nuevamente muchísimas gracias, Caruso, por abrirnos un espacio y permitirnos evangelizar un poco más este concepto de crear negocios con corporativas. No, es súper interesante y por eso también queríamos tenerlos acá, así que muchas gracias a vos por el tiempo. Nosotros solemos arrancar preguntando por vos. ¿Quién es Camilo? ¿Cómo llegaste acá? ¿Quién es Camilo? Wow. Mira, Camilo Majarres es un colombiano, tiene 41 años, vive en México. Ujú. Yo vivo en México hace más de 7 años. Y que soy he intentado diferentes formas de escribirme. Yo, a mí no me gustan mucho los job titles. He tenido la oportunidad de ser director de UX, director de productos, de consultor de banca digital. O sea, esos títulos, pero ¿qué realmente soy yo? Yo creo que yo me considero un generador. Esa es como mi título. Estuve investigando mucho y sé que existe la teoría del generador y el sintetizador y yo me encajo dentro del generador. Soy una persona que se me facilita dar ideas. Cuando tú me cuentas algo, mi cerebro, en vez de Claro. estar pensando en preguntas, estás pensando en diferentes formas de hacerlo. Entonces, ¿Cómo y llegar a lograrlo? Sí, sí. cómo llegar a lograrlo de diferentes formas. O sea, se me ocurren 3 diferentes escenarios. Creo que esa parte creativa, altamente creativa que se me ha dado, obviamente la entreno, busco y demás cosas, es algo que he venido trabajando con el tiempo, es algo que he venido puliendo, es algo que me ha funcionado mucho para el trabajo y hay cosas que también me han afectado en mi vida personal, bien manejar, ser este generador. Entonces, sí, ¿quién es Camilo Majarres? Hoy en día es un emprendedor por oficio y eso Ujú. creo que cabe aclarar. Yo no soy ese emprendedor como todos los que has entrevistado a otros que has visto yo no, yo nunca fui ese chavo de que se iba para el colegio y te vendía el chiclecito y Sí. miraba cómo hacerlo. No, yo nunca fui eso, pero sí encontré una forma diferente de hacer las cosas mediante estas metodologías ágiles, este mindset de startupero, de probar error, y en eso fue en lo que me especialicé. Entonces, hoy en día soy un generador de negocios, estoy en México y pues me dedico a crear startups a partir de corporativos. A partir de... De corporativos, que creo que es Perfecto. algo muy interesante que podemos hablar. Sí, exactamente. Ahora quería indagar un poquitito más de tu pasado, algunas empresas en las que trabajaste y cómo fue que, bueno, ahora sos uno de los co-founders de Cococo, ¿correcto? Correcto. Así que, ¿cómo llegaste a la idea y a la creación de la empresa, ¿no? Sí, mira, yo siempre me ha gustado el internet, siempre me ha gustado la parte digital, soy súper geek, o sea, tengo muchas cosas, me gusta, me llama la Sí. atención la tecnología. Y tuve la oportunidad de trabajar hace ya varios años en Imaginamos. Imaginamos es un startup estudio en Colombia. Obviamente cuando yo empecé no era startup estudio como tal, Ujú. estábamos en la parte de casa de software, de planeación. Y desde ahí tenía la oportunidad de atender en mi área, yo era el director de planeación. Imaginamos de atender a los emprendedores. Constantemente muchos emprendedores con ideas para que les creáramos su producto digital. Oye, quiero hacer una app para pasear perros, quiero hacer una app para encontrar muchachas de servicio, o sea, muchas diferentes ideas. Y desde ahí también tuvimos la oportunidad porque dentro de ahí te imaginamos se gestó Rappi. Y pues obviamente eso fue una gran experiencia para mí de ver, oye, no hay una forma
correcta o una única forma de crear negocios. Hay diferentes formas de crearlos. Me llegó a mi mente muchos términos desde el costo de adquisición, de cómo adquirir, o sea, otros conceptos que yo nunca había visto y dije, wow, quiero seguir haciendo estas cosas. Sí. Puntualmente a mí lo que más me llamó la atención y siempre lo comento es cuando se creó Rappi, nosotros en paralelo también ayudábamos a corporativos a innovar, sobre todo a innovar en parte tecnológica. Y a mí se me quedaba esta paradoja de alguna forma donde decía, espera, un segundo, estas ideas como Rappi, Uber y todas las startups que escuchamos arriba, ¿por qué las terminan ejecutando o por qué las terminan creando estas personas, emprendedores o independientes, llámese así, obviamente extremadamente talentosos? Pero yo decía, ¿esto por qué no pasa dentro de un corporativo? Y te lo juro que sí se me generaba y es, oye, esta idea de Rappi, ¿por qué de pronto no nació dentro de un Oxxo, por decir algún ejemplo, por decir, o una red grande de tiendas? Claro. Que si esa idea hubiera nacido ahí, el día uno tú hubieras podido tener un negocio que nace con miles de puntos de venta, con acceso a material, y eso es lo mismo. Uber tampoco nació dentro de una empresa de transporte, Airbnb tampoco nació dentro de una empresa, pues, de un Hilton o un Marriott o un Posadas. Y yo lo que decía es, ¿qué si los corporativos tienen todas estas ventajas competitivas? ¿Por qué no están creando esos negocios? ¿Por Ujú. qué no se están atreviendo a hacer? Y se puede decir que ese fue el primer granito de los inicios de Cococó, se podría decir esa primera idea, decir, ¿por qué los corporativos no? Obviamente me metí a investigar mucho durante todo ese tiempo y pues sí encontramos que hay muchas áreas de oportunidad con respecto a crear nuevos negocios dentro de los Sí. corporativos. Simplemente no están diseñados para eso. Ellos están diseñados para operar y picar un modelo de negocio y no explorar otros. Desde ahí fue que nació la idea. Después me vine para México, constituí una empresa, se llamaba Beta en ese momento. No sabíamos qué título ponernos porque tampoco es algo como nuevo. Nos llamábamos Corporate Startup Generator. Era Beta, el corporate startup, porque literalmente éramos un generador de startups para corporativos. Gracias a Dios nos fue muy bien durante esa época. Se metió pandemia y algo que pensábamos Mm. que nos iba a acabar. Como todos, pues realmente resultó impulsando el negocio porque muchos de los corporativos o nuestros clientes entendieron que tenían que diversificar, que no Sí. podían colocar todo en un solo lugar. Entonces, todas estas propuestas de diversifícate, crea nuevo negocio y sobre todo una tesis de la de nosotros que no es solamente como diversifícate y crea negocio, como ve y compra cualquier negocio X, diversifícate y crea negocio con tu negocio. ¿Qué tienes tú allá adentro que podemos utilizar para crear un nuevo revenue stream o un valor estratégico para el corporativo que le permita enfrentarse a estos nuevos players o digamos que a estas nuevas amenazas que ahorita vienen? Y nos fue bien. Salimos en Forbes, promesa de los negocios Forbes, se me Muy ve una bien. barrigota, yo les dije que no, ya desde ahí empecé a hacer más ejercicio y más cosas. Y hace 4 años, con mi socio aún así nos independizamos, cambiamos un poco más el modelo, creamos otra empresa que se llama hoy en día Cococo. Y a diferencia de Beta, aquí sí vamos en equity y en participación en las Ok, empresas que creamos. claro. Es la gran diferencia. Ya era as a service, aquí sí es más as a partner, podría decir. Y a eso me estoy dedicando. ¿Beta sigo esperando o Eh, perfecto? eh, Siguieron con lo nuevo, perfecto. Creo que sí. es súper interesante lo que contás y el ejemplo es buenísimo. El ejemplo de Rappi nació de personas que por ahí no estaban en un corporativo y el corporativo es el que por ahí más siente el pain y me gustó mucho lo que dijiste de que sigue picando, ¿no? Es como que tienen el problema pero siguen haciendo lo mismo y no pensando en, bueno, pero este problema se puede separar, crear otra startup, que ya sé que no es una startup, así que ahora me hablas de las Star Corps, pero creas un nuevo revenue stream, como decías, que es una startup, que también puede tener independencia, y ahí, bueno, sí, me gustaría entender bien justamente lo que decías del porcentaje y demás, así ahí vamos indagando un poquitito más. Así Claro. que, ¿qué es una Star Corp? Que lo tenés en el sitio web ahí como lo principal. Sí, el StarCorp es una palabra que estamos acuñando y registrando, hasta inclusive aquí en Cococó, y precisamente nació por la sensación o por la percepción que tienen los corporativos de la palabra startup. Ujú. Creo que la palabra startup está un poco satanizada en el mundo corporativo. No sé por qué, ya sea por algunas experiencias de malas inversiones o por lo que se escucha. Al final de cuentas, creo que se escucha lo bueno constantemente. Salió la nueva startup, pero también se escucha en X, ya no sirve, ya no Sí. funcionó, fueron plata, quemaron. Entonces, lastimosamente creo que como todo,
lo que más ruido hace es las cosas malas. Entonces, creo que hay muchos corporativos que asocian a startup con perder Ujú. el dinero, con extremadamente riesgo que existe, pero con un riesgo innecesario. Un grupo de chavos marihuaneros, lastimosamente, porque hay muchos que me han dicho, chavos allá, que jovencitos que no saben de... Ok, Sí, sí, sí. entonces, ah, cuando nos acercamos al corporativo, sí yo te ayudo a crear un nuevo negocio, una nueva startup. Y pues obviamente de ahí ya había Un y proceso. adicionalmente, otra cosa que nos chocaba era el modelo de startup de nosotros, porque claramente es un modelo diferente. Y me refiero a que, por ejemplo, es una startup que nace a partir de un corporativo. O sea, se tiene que apalancar de un activo corporativo. Yo no voy a crear un negocio que no nazca desde el día uno con un unfair advantage. Esa creo que es la principal diferencia de nosotros, es nos apalancamos. O sea, de los 1000 puntos de venta de la base de datos, nace de algo. Y segundo, es el rol del fundador. Aquí, por ejemplo, el emprendedor, que normalmente es el nombre que se le da a la persona que lidera las startups en este mundo, y él no está desde el día uno. Él está, es más, desde el día cero, él está desde el día dos, si lo quieres ver así. Sí. Somos nosotros los que nos metemos, creamos el concepto junto con el corporativo y después buscamos a un emprendedor que esté más enfocado hacia la ejecución que hacia la visión. Ujú. Que normalmente el emprendedor es el que pone la visión y hacia Sí, dónde sí, sí. vamos, y bien, pero ahorita sí necesitamos es más getting shit done. O sea, necesitamos es ejecuta. Aquí está el plan, está la visión. Hoy tú vas a liderar la empresa, pero ejecuta. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hablar? Eso es otro nivel. Esas diferencias, pues de alguna forma se hacían muy largas las reuniones de explicarle, no somos esto, tampoco somos esto, pero decimos que somos startup. Entonces, ¿qué son? Y ahí fue donde se nos surgió crear la palabra Start Corp, que al final de cuentas combina lo que nosotros realmente hacemos o la propuesta de valor, que es juntemos lo bueno del mundo startup, agilidad, irrupción, uso intensivo de tecnología, o todas esas cosas buenas que se están haciendo allá, pero combinémosla con las cosas buenas del corporativo, apalanquémoslo de un activo, que el corporativo nos dé ventajas. Entonces, ahí es donde realmente unimos la palabra Start, que viene de startup, y Corp, que viene de corporativo, Start Corp. Entonces, si alguien preguntara, ¿qué es una Start Corp? Una startup es una startup que nace a partir de un corporativo, que es muy diferente a que sea una startup corporativa. Entonces, esa Perfecto. creo que es como mi definición. Tengo una millonada de preguntas, así que voy a tratar de Me ordenármelas. gusta. Así que primero, ¿cómo nace la Start Corp? ¿Vas a un corporativo? ¿El corporativo viene a vos? ¿Vienen con un problema? ¿O vos vas al corporativo y tratás de identificar el problema? Que imagino que son los dos, pero bueno, me gustaría entender un poquitito más ese proceso de cómo nace la Start Corp. Tiene que el corporativo estar de acuerdo, vos tener que tener la idea y el corporativo la tiene que comprar a esa idea, ¿no? Imagino. Entonces, ¿cómo es ese proceso inicial para llegar a decir, bueno, vamos a crear esta startup con este objetivo? Yo ya tengo una idea, o sea, entiendes al empresario, al emprendedor, no, más que todo al empresario. El empresario viene con una idea de que hace rato le está tallando y simplemente no ha tenido las manos para hacerlo. Sí. O sea, no le puede destinar esto a su director comercial, director técnico, a su director, porque ellos son otros perfiles que están para lo que tenían que hacer y están haciendo muy bien su trabajo, pero esto es algo que entonces les hace falta manos. Entonces lo que nosotros le ofrecemos acá es, ok, yo te doy manos experimentadas. Ya hemos hecho esto varias veces. Te ayudamos a comprar curvas, sabemos en qué equivocarnos, en qué no equivocarnos. Entonces simplemente incrementamos la tasa de éxito al ponerte un equipo sazonado en la creación de nuevo negocio. Entonces, ese es un camino. Tú tienes una idea, contratas a nosotros para que nosotros te la ejecutemos. Ese es un camino. Y el otro camino es cuando efectivamente el corporativo, la empresa no tiene ninguna idea o ninguna intención, pero saben que tienen que diversificarse, saben que tienen que crecer, saben que tienen que moverse, pero uno, no saben qué hacer y dos, también creo que es algo muy importante, no pueden distraer su operación actual. Y esa creo que es una de las principales propuestas de valor de nosotros de Cococo, inclusive tiene que ver cómo ejecutamos este modelo. Al que no tiene la idea, nosotros ofrecemos, es más, si me preguntas, eso es lo que me encanta a mí. Tú me preguntas, Camilo, ¿tú qué haces en Cococo? Yo me puse un título, me pongo Head Dreamer, porque además de cofundador, a mí lo que me gusta es eso, a mí lo que me gusta es meterme a las empresas, a las industrias, analizar qué problemas hay, mirar por aquí, mirar por allá. Y nosotros sí hemos creado una metodología muy interesante en estos 8 años de vida que llevamos haciendo, la denominamos Insight System, y es una serie de preguntas que hemos, es más, con cada proyecto le echamos más preguntas. Son 7 preguntas divididas en 7 subpreguntas, y esas 7 preguntas tienen que ver es ¿cómo hago negocio en este corporativo? La pregunta es ¿cómo hago negocio?
las 7 preguntas tienen que ver con eh, qué nuevas tendencias hay en el mercado que podemos poner acá, o sea, desde las de afuera hasta hoy qué activo, qué tecnología tiene ahorita mismo el corporativo que lo podemos de pronto productizar, empaquetar y vender a otro, que les sirva a ellos como ventaja, de pronto les sirve a otras pymes que necesitan esa ventaja y la ayuda, como el caso de Amazon, ¿no? Y Amazon Web Services, donde crean su innovación, en vez de dejarla, la sacan aparte. Entonces, esos son modelos donde a mí me gusta meterme y buscar en diferentes frentes para cerrar. Y al final de los 2 meses, mi propuesta es, yo me voy a parar aquí enfrente tuyo con un equipo y te vamos a pichar a ti corporativo un negocio. Entonces es como, imagínate que este fuera el pitch, llegamos acá, está todo el board del corporativo o los que ellos quieran invitar y nos metemos y es, oye, estuvimos en tu industria, Sí. estamos esto y este problema y por eso creamos Whippity. Y Whippity es una startup o un negocio que se va a dedicar a hacer A, B, C, D, E, va a monetizar por aquí, por aquí, por aquí. Este es el tipo de gente que necesitamos, este es el target, ideas para llegar go to market. Casi que le pichamos el negocio al board para que el board nos diga ahí, voy o no voy. Porque justo ese es el papel que le damos al corporativo. Vamos a crear startup, pero vamos a crearlas al estilo startupero. Yo te voy creando la startup y conforme va avanzando etapas, tu corporativo me va liberando dinero. ¿Por qué? Porque estamos creando algo nuevo y me voy a equivocar mucho y nos vamos a equivocar. Ustedes tienen que estar dispuestos a probar por hacerlo. Pero si ya vemos que nos estamos equivocando mucho o no hay, apague y vamos. No hay que ser tercos. No, es que el modelo, no, a ver, ya lo probamos por aquí, probamos por allá. No está, pan, next. Y así, eso es básicamente los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, yo sí te puedo generar la idea o si me da la idea, te la ejecuto. Perfecto. Me comentabas de agilidad. Uno cuando habla de corporativos, muchas veces ve justamente todo lo contrario, lo que es mucha burocracia. ¿Cómo ves esto de la aceptación de crear una Startup Corp y sobre todo el dinamismo que hay que tener versus por ahí la burocracia que se va a encontrar? Porque son como dos universos colisionando entre sí, ¿no? Que ellos van a querer, no, pero esto se hace así, vos vas a decir, no, pero bueno, hay que pivotar y por ahí te dicen que no. Entonces me gustaría entender cómo manejan la parte de la burocracia versus la agilidad en las Star Corps. Yo creo que aquí hay algo muy interesante y es también el nivel de empresa con el que trabajamos. Nosotros hemos determinado un nicho específicamente para Cococo y son las empresas que nosotros autodenominamos mega. Mega es mediana grande, la mega, la medianas grandes. Esa empresa mediana grandes que facturan entre los 100 y los 1.000 millones de dólares más o menos. Estar en más o menos ese rango que nosotros vemos. Entonces, el tema de esta burocracia sí existe como cualquier empresa, el tiempo, la agilidad y demás. Pero aquí algo positivo es que nosotros hablamos con el decision maker y creo que el sponsor acá es del CEO para arriba. Sí. Entonces sí funciona mucho cuando esas personas están involucradas y tenemos sesiones con ellos y ellos participan, obviamente pequeñas proporciones porque no es su core, pero sí sabemos en qué momentos tener sesiones con ellos. Entonces ellos son casi que los que nos abren la puerta. Entonces no es lo mismo tú llegar a decir, oye, tengo una reunión con tal, tengo una reunión tal que don Pedro está diciendo, don Pedro está ahí, dejo de hacer porque es don Pedro. Entonces creo que un papel importante que juega ese tema de velocidad dentro de lo que nosotros hacemos es el sponsor. Pero aún así, siempre existe el tema de los tiempos y la velocidad. Y yo creo que la mejor forma que nosotros lo solucionamos es que es una empresa independiente. Es una empresa independiente que está ubicada hasta en otro lugar, fuera de la empresa. Sí. Y lo hacemos así puntualmente. Y no es como estos Open Innovation Labs donde estás allá, no. Es simplemente vamos a estar en otro lugar porque necesitamos andar a otra velocidad, necesitamos movernos a otra velocidad, pero sí estamos muy conectados con el corporativo, con la visión, tienen sesiones constantemente con el corporativo. Por ejemplo, tú me preguntabas antes de lo de la idea, eso que yo te decía que no, que nos metemos y te generamos la idea, sí, pero no es como que a los 2 meses te voy a caer yo de sorpresa con la idea. Oye, durante estos 2 meses tuvimos muchas sesiones. Gran parte de la idea que te estoy contando la diste tú como corporativo. Yo solamente la estoy puliendo y la estoy haciendo. Sí creo que estar separado del corporativo lo resuelve muy bien. Creo que el corporativo lo valora y sobre todo, como te decía antes, la propuesta de valor de nosotros es sin distraer tu operación. Y esa es nuestra propuesta. A ver, yo me meto a tu corporativo, miro qué activos tienes, sobre eso te hago una propuesta y si te hace sentido, yo creo una empresa paralela que ataque esto. Mientras tanto, tu equipo sigue haciendo lana como saben hacer. Ustedes allá no se distraen. ¿Cuánto usan a mis directores? Lo que tú quieras. O sea, yo creo
hay algo muy interesante que habla la gente que nos apalancamos de los activos, ¿no? Pero sí creo que uno de los principales activos de un corporativo es la gente. Sí. Esa gente es muy talentosa. Entonces, lo que nosotros sí buscamos son masterclass. Entonces, tenemos con ellos, son sesiones de 20 minutos, media horita, y es, oye, necesito que me respondas A, B, C, E, puntual. Y así que o sea, necesito poder ponerme a tu nivel en conocimiento lo más rápido, entonces son muchas preguntas. Sí creo que estar separado con los directores es una buena estrategia para ayudar a esta burocracia en el tema del tiempo. Entonces, tienes al sponsor desde arriba ayudándote a ir a más velocidad, estar separado también y pues sí involucrar a ciertos miembros porque cuando están involucrados también se motivan más, te dan más tiempo, te dan más velocidad y te aprueban más las cosas. Bien, buenísimo. Y me comentaste un poquitito del equity. Entonces, ¿cómo el financiamiento de Cococo y también de la startup? El corporativo es el que le paga a Cococo para que pueda crear las empresas y para que, no sé, suponete, vos decís, bueno, necesito tanto dinero, entonces el corporativo cada tantos meses te va depositando y ustedes se quedan con una parte del equity. También cobran mensualmente por el trabajo. Me gustaría entender un poquitito más el financiamiento que tienen ustedes y después, si querés lo dejamos para después, pero sobre el exit, ¿no? Porque cuando uno piensa en startup, dice, no, si se vende, yo capitalizo mi equity, ¿no? Pero acá un corporativo por ahí dice, no, me gusta porque lo quiero tener interno. Entonces, calculo que también tienen un riesgo ustedes también, ¿no? De que el día de mañana el corporativo se niegue a vender. Así que me gustaría entender toda la parte de financiamiento en cuanto a cómo trabajan esa parte. Ok. Ese es que es el corporate capital, no el corporate venture capital. Esa es una que separaron para eso, pero la plata que tiene el corporativo, Sí. realmente, pues, no necesitas más financiamiento por lo menos los primeros años. Estamos hablando de millones de dólares en lo que pueda generar. O sea, no lo normal, pero es lo que puede hacer. Entonces, el corporativo es el que financia todo. La propuesta que nosotros le decimos al corporativo es, no me entregues un cheque, no me entregues un cheque de tanta plata y ahí tienes tanto tiempo. Me lo dando conforme yo te vaya dando avance. Entonces hay 3 etapas. Nosotros nos demoramos 2 años de vida. Nuestra metodología dura 2 años, desde la idea hasta que ya te la entrego con un equipo andando, con CEO que se está moviendo. Esos son los 2 años. Durante ese tiempo hay 3 diferentes touch points. Hay un touch point para la generación de la idea, hay un touch point para la validación de la idea y hay un touch point para la creación de la idea, se podría decir. Esos son como los 3 escenarios. Uno es a los 2 meses, otro es como a los 6 meses y otro es como a los 8 meses, más o menos dentro de los 24 que hay. Y ahí es donde le presentamos al corporativo y le decimos, estamos en este negocio, estos son los resultados y necesitamos plata para la siguiente hito. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Y ahí el corporativo, basado en el valor que le vea al negocio que se está construyendo, puede tomar la decisión de si continúa o no. Oye, sabes que no le veo lo estratégico, no le veo el valor, o sea, realmente va a ser peanuts por peanuts, o sea, no lo veo, o sí, efectivamente, wow, esto me va a dar una posición. El dinero se va ganando, que son como rondas de inversión de alguna forma, que creo que eso me parece muy interesante porque si a veces te sueltan todo el dinero, pues te lo gastas desde el principio, no hay límites. Yo creo que los constraints en inglés, inclusive de ahí viene la tercera co de Cococo, de constraints. Creo que es lo que hace creativo al ser humano, o sea, de estas limitantes. Entonces, si tienes un budget gigante, ya nos ha pasado en algunos casos anteriores, donde tienes un budget ilimitado, una cartera, ¿cuáles son las ideas? No, vamos a crear unos camiones propulsados por chorro y que vayan acá y vamos a crear un túnel por debajo y lo vamos a conectar a la NASA. O sea, las ideas se vuelven espectaculares, pero vaya y hágalas, vaya y ejecútelas o qué cosas necesitas. Poder tener límites hace que las soluciones y las propuestas pues sean más realistas, más recursivas y pues eso precisamente también hace que se gane ese derecho de seguir viviendo, se podría decir, dentro del mundo corporativo. Entonces, eso creo que es algo importante que podemos hablar del tema de financiamiento. Lo financia 100% el corporativo y tiene diferentes etapas para financiar el proyecto. En términos de participación, Cococo normalmente busca quedarse con el 20% de las empresas que quedan. Y tenemos 2 caminos, o nos quedamos con el 20% y lo acumulamos ahí, hace parte de nuestra cartera y participamos en el board y damos ideas, pero ya no operando, pues que ya nosotros no operamos. O la tercera, o la segunda forma en que podemos hacer, con respecto a los corporativos, nuestra propuesta es, nosotros nos quedamos con el 20%. Ese 20% me lo puedo quedar con el tiempo y simplemente lo acumulo y hago parte del board.
O lo que realmente buscan los corporativos al final de los 2 años, cómprame ese 20%. Hacemos una evaluación de la empresa, cuánto cuesta, te doy a ti corporativo el first buying option de ese 20%, o nosotros podemos también salir a venderlo al mercado, a algún fondo, porque nuestro camino tampoco es acumular por cartera de proyectos. Esos son como los dos, esos son prácticamente los dos caminos que nos compren. Y sí, obviamente dentro del dinero que se coloca dentro del corporativo, el dinero que coloca el corporativo a la Starcore es para ejecución y Cococo es un socio operador. Por ende, los miembros que participan en la startup, pues de alguna forma tienen una especie de salario dentro, pero como si fuera miembro, pues siguen siendo Cococo temporales, mientras que se contrata o se busca quienes, por ejemplo, nuestro CTO entra como CTO interino de la startup, mientras que contratamos al CTO ideal. Nosotros Cococo nos vamos metiendo y conforme, digamos que va pasando el tiempo, nos vamos saliendo hasta que ya solamente somos asesores. ¿Por qué nos salimos? Porque siendo realistas, Javier, después de los 2 años ya no te aporto valor. Sí. O sea, yo, zapateros, yo sé en que soy muy bueno. Yo soy muy bueno y Cococo, me refiero a Cococo, somos muy buenos es creando negocios desde cero. Esa parte de incertidumbre, hoy levantarse y ve, estoy lleno de canas. Bueno, ya me he tapado algunas, pero estoy lleno de canas porque la verdad es tremendas ganas de vivir este mundo de todos. X tiempo estás creando algo nuevo y no sabes que tus clientes. Entonces, realmente este es un modelo, eh, ¿cómo te podría decir? Eh, Difícil de andar y poder. Ahora te quería preguntar sobre las industrias que han trabajado en el pasado, así que si querés comentame las industrias con las que trabajaron y algún caso de éxito o que vos estés muy orgulloso de eso. Mira, nosotros nos consideramos agnósticos a la industria. Obviamente sí tenemos cierto más conocimiento en la parte industrial, se podría decir, por las últimos proyectos que hemos hecho, creo que tenemos, pero lo que más nosotros aportamos son los ojos frescos y creo que eso es algo cool. O sea, nosotros no nos consideramos los expertos de la industria, para eso es el corporativo. O sea, el corporativo es el que conoce la industria, el que sabe con quién hablar, el que nos abre, el que nos conecta. Entonces, hoy nos pueden contratar de cualquier, o digamos que a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo, y nosotros nos vamos a meter y vamos a jugar el papel igual. ¿En qué sí nos ha ido muy interesante? En los últimos 3 proyectos, hay todos. Es que no me quiero casar con uno porque siempre la gente queda con esto, pero No, no me des nombres de empresas si querés, así no se puedo, ofenden, pero justo sí, no puedo, pero te puedo decir el milagro, pero no el santo, sí. como se dice. Casos de, por ejemplo, de Star Corps, donde, por ejemplo, una empresa que se dedica a vender gas LP, cuando me refiero a gas LP, en Ciudad de México hay muchas casas que todavía no tienen gas natural. Tienen que venir las pipas esta grandota, se suben y te colocan tu gas estacionario. Entonces, esta empresa se dedica a eso, a comercializar y tiene su red donde diariamente visita miles de casas a inyectarles el gas. Y ahí él lo que decía es, oye, ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Qué más puedo hacer? Y cuando nos metemos, investigamos, nos damos cuenta que, por ejemplo, a esos piperos los están robando, por ejemplo. O sea, los están atracando porque pues al final de cuentas se convierten en bancos andando. A todo el mundo le reciben efectivo al Claro, final del día, pues ya llevan, entonces obviamente se está volviendo un tema sí. delicado. Adicionalmente, lo que nos llamó mucho la atención es, por ejemplo, la relación que tenía el pipero con la ama de casa o con el dueño de la casa. Llevan 10 años, ya se conocen, ¿qué más? Y mis hijos, y cómo está de grande, y de wow, cómo ha crecido el niño. Se han escuchado casos en la investigación de otros tipos de afinidades y relaciones que ya no tienen nada que ver, pero eso nos llamó mucho la atención, el nivel de confianza que tenía. Entonces lo que dijimos es, oye, a ver, ¿qué pasa si? Y Cococó, todo nace con what if. ¿Qué pasa si? Y todo arranca, oye, ¿qué pasa si convertimos a los piperos en el banco de la colonia? A lo que me estoy refiriendo es, tienen confianza con la señora, ya llevan 10 X años. Adicionalmente tienen un problema de efectivo. ¿Por qué no hacemos que ese efectivo que están haciendo vuelvan y lo presten? Oye, microcréditos, nanocréditos. Y lo que hacemos es que le damos herramienta de gestión a estos piperos para que lleven el control y se les sea muy fácil saber cuánto le prestaron, quién le prestaron, cómo le llevan. Y adicionalmente aprovechemos a ofrecer otros servicios. Oye, ya estoy vendiendo ahorita mismo el agua, ¿qué más te puedo vender? Oye, ¿quieres que te venda la suscripción de internet? ¿Quieres que te haga recargas del celular? O sea, aquí el mensaje es cómo hago más negocio con tu negocio. Si vemos, eso es un ejemplo, por ejemplo, puntual de cómo una empresa gasera puede crear un banco de la colonia aprovechando su red de distribución. Ese es un camino. Otro ejemplo, por ejemplo, es, por ejemplo, hay una tienda eléctrica,
sea, que vende iluminación, muchas lámparas, y todos los clientes iban y siempre llevaban las mismas lámparas porque era muy reconocida y creo que es una marca top acá, pero de ahí salían y se iban a la ferretería del lado a comprar el cable y todas las cosas que necesitaban. Entonces la pregunta que nosotros hacíamos es, oye, ¿qué no creamos un Starcore que le venda a tus clientes lo que hoy ya compran en otros lados que tú hoy no estás vendiendo? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se hace un catálogo extendido donde efectivamente se le da a las tiendas de iluminación y cualquier otra tienda de iluminación, porque no es solamente con las mías, ¿eh? O sea, no es solamente, ay, mis tiendas, todas las tiendas, porque este es un negocio que se va a apalancar de tu negocio inicialmente, sí, pero no depende de él. O sea, puede estar en cualquier otro lugar. ¿Qué pasa si le damos a estas tiendas un catálogo extendido donde efectivamente cuando te compren el vendedor o el que sea le diga, oye, ya tienes el cable, tienes el toma? Sí, sí lo tengo, mira, te los tengo acá, te lo vendo. Y se hace eso y no necesitan tener inventarios, sino buscamos inventarios de terceros conectados tipo marketplace, donde si me genera una orden, pues le mando y te lo entrego en 90 minutos o en una hora o tenemos un warehouse. A lo que hoy es que hay muchas formas de crear negocio y se crea otra startup para crecer. La anterior era como para diversificarse. O, por ejemplo, una y es, oye, ¿qué pasa si creamos una Starcore para brincarnos la cadena? Y creo que eso es algo también. Hay muchos corporativos que de alguna forma están secuestrados por su status quo, están secuestrados por sus distribuidores. Yo solo le puedo vender a mi distribuidor porque es que si voy y le llego al usuario final, me quita y literalmente están acá arriba construyendo. Crear un Starcore le permite a ciertas empresas poder explorar estos modelos sin afectar su marca o su reputación, porque literalmente es una empresa paralela. Y en muchos casos, uno de los servicios que nosotros ofrecemos a los corporativos es yo te puedo guardar el anonimato durante esos 2 años para que nadie sepa quién está ahí. Y eso tiene dos beneficios. Uno, se pone en riesgo la marca, o sea, la reputación de la marca porque no hay ningún tipo de relación. Esa es una. Y la segunda es también con respecto a la competencia. Pues la competencia, el no saber que ese corporativo, esa empresa está ahí, pues es más participativa. A veces hay muchos egos, muchas cosas que yo no estoy ahí, no porque la idea sea mala, sino porque tú eres el hijo de tal y pues yo no estoy ahí. Sí, sí. Entonces, creo que esos son diferentes escenarios que nosotros le podemos ofrecer a los corporativos y es, ¿qué pasa si creamos un equipo que pueda hacer lo que no puedes? ¿Qué pasa si, cómo sería tu empresa si no dependiera de warehouse? ¿Qué pasaría tu empresa si no dependiera de los vendedores? Y permítenos crear, y la única diferencia es, te voy a dar una idea, te voy a dar una estrategia, te voy a poner un equipo emprendedor dedicado, y pues, ¿qué puede pasar? Si eso no jala, pues apague y vamos. Entonces, eso creo que son como los tres diferentes razones de cómo nosotros podemos ayudar a los corporativos a, pues, a crear sus negocios Sí, y crecer. y crecer. Perfecto. Yo tengo tres, o sea, yo creo que es crecer, diversificarse y competir. Sí. Esos son como los tres escenarios que los corporativos nos buscan en el mundo de las startups. Para crecer, otra vez, para vender más de lo que tengo, para diversificarse, entrar a otra industria o en otro giro, o proteger su negocio. Eso, adquiriendo ventajas competitivas, brincándose la cadena, haciendo cosas que digan, ¿cuál es el futuro de esta industria? Pues voy a tener un equipo que por lo menos le estoy apuntando y estoy haciendo algo por si el futuro llega, que me agarre haciendo algo y no esperando que no va. Perfecto. ¿Sabes qué te quería preguntar? Antes me estabas hablando del modelo de emprendedores, ¿no? Y me gustaría que me cuentes un poco más de eso, que estaba el Dreamer, el Doer y demás. ¿Cómo ves eso? Porque bueno, cuando ustedes se van, ustedes deberían de dejar a alguien que reemplace los roles que ustedes tienen actualmente en participación, digamos, por otras personas, que pueden ser calculadoras externas o directamente de la corporación. Así que me gustaría entender eso, cómo evalúas a los emprendedores y cómo hacen esa transición. Mira, yo creo que una de las cosas importantes es, a nosotros al principio nos costaba mucho conseguir el emprendedor per se, el que todos entendemos que es el emprendedor, supervisionario, movido, comercial, que también hace cosas diferentes, que piensa líder, o sea, hay muchas características. Wow, encontrarlos está difícil. Y créeme que esos emprendedores no están ahí sentados ahí. Ojalá que me busque un venture studio y yo pueda hacer este tipo de cosas. Ya están moviendo y haciéndose. Entonces, algo como te comentaba, lo que nosotros empezamos a hacer en Cococo al principio fue a sustituir parte de los jobs que tenía que hacer y nosotros comérnoslas dentro del Venture Studio. Eso es realmente lo que nosotros buscamos y lo que nosotros queremos apoyar ahí al emprendedor. Pero lo que sí necesitamos es que seas un ejecutor. Créeme que por lo menos hay mucha gente muy talentosa. No sé si a ti te ha pasado, pero dice, ay, yo quisiera una idea.
Yo estoy que emprendo, pero qué, yo estoy que emprendo, pero qué, estoy que me ejecuto, pero qué, muy talentosa. Ahí lo que nosotros le decimos a ellos, oye, te tenemos estas ideas. Ya te quité el tema de la idea, ya te quité el tema de la visión. Obviamente tú participas en esto, pero digamos que ya te quito muchas cosas que hubiera hecho más difícil conseguir este perfil. Entonces creo que aquí los emprendedores son, sí, son grandes, les gusta hacer el dinero, son comerciantes, son vendes, son líderes, pero nosotros les quitamos esta parte. Y lo que tú hablabas sobre las diferentes capacidades, yo creo que son muy importantes al principio. O sea, creo que ya cuando ya encontraste tu modelo de negocio y ya, o sea, para mí había alguien que definía muy bien el término startup. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una startup y un corporativo? Que el corporativo se la pasa el 99% de su tiempo picando, o sea, digamos, ejecutando un modelo de negocio que ya encontró. Una startup, no. Una startup está en búsqueda de un modelo de negocio. ¿Cómo monetizo? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Y digamos que en estas primeras etapas es donde nosotros jugamos. Después que nosotros vamos, ya está definido muchas de esas cosas. Ya hay un modelo y ya lo que se necesita es un equipo de alto desempeño, van creativo, dándole así, ejecutando ese modelo. Estas primeras etapas que te decía que jugamos nosotros dentro de Cococo, nosotros sí tenemos 3 perfiles, porque no nos gusta hablar de cargos otra vez, que el CEO o que yo soy el CEO, no, es cuál es tu papel dentro de esta ecuación. Y lo que nosotros siempre hacemos es, imagínate que nosotros mañana nos fuéramos a cazar a Bin Laden. Voy a armar un equipo, un SWAT team. Brother, ¿tú en qué vas a ayudar? ¿De qué te encargas tú? No, yo me encargo del francotirador y cada vez que alguien se mueva, yo desde el aire, yo desde el... Ah, bueno, tenemos un equipo. Lo mismo es que nosotros hacemos aquí en Startup. Si vamos a crear una startup entre tú y yo, ¿tú qué vas a poner? O sea, ¿tú qué vas a aportar? Y precisamente los 3 socios nosotros aportamos 3 diferentes capacidades. Está el Dreamer, que es el que yo me llamo, que es el mío. Sí. Y el Dreamer es toda la parte desde visión, actividad, innovación, terce. Yo soy el que respiro por el usuario de alguna forma. Yo represento al usuario, cuáles son sus problemas, sus necesidades, la creatividad. La fumo, no literal, pero me la fumo. ¿Cuál es la idea? Mi chamba es tirar ideas tan locas que podrían funcionar y retar al equipo y funcionar y definirlo. Por otro lado está, por ejemplo, mi socio Juan Carlos, que está en España, y él es un Getting Shits Done Officer. Así es él. ¿Y qué es? Es un ejecutador. Y cuando me refiero a ejecutador es que está apretando y llevando y dónde están y hay que hacer y cómo. O sea, es el que juega el papel de apretar y hacer que las cosas pasen. No hay otra forma mejor de decir que hacer que las cosas pasen. Esa es su chamba. Entonces sí se necesita alguien que no todo el tiempo esté soñando, sino ejecutando. Y está el tercero, que ese no le hemos encontrado un nombre todavía, porque me gusta el Getting Shit Done Officer y Dreamer, y esta parte, que es la parte financiera, ¿no? La hemos llamado Mr. O Mr. Yo no sé qué sea, pero es, oye, necesitamos a alguien que solamente esté pensando en plata. Hay muchos equipos creativos que sí, pero a mí, por ejemplo, a mí me cuesta muchas veces 100% enfocarme, ¿y esto para qué sirve el dinero? Y a veces yo me voy por la parte de cambiar al mundo, y claro, y hagamos, pero cuando yo me socio, por ejemplo, con mi socio Marcelo, que es justo nuestro socio en México, que es el Mr. Money, él dice, ¿y para qué eso? Eso es que nos va a dar plata, nos va a ahorrar plata, ¿qué onda? Y entonces sí se necesita alguien que esté con ese mindset todo el tiempo para crear un negocio. ¿Quieres hacer otra cosa altruista? Yo no necesito Mr. Money, ya quédate solamente con el Getting Shit Done y el Dreamer. Pero si quieres hacer un negocio, necesitas alguien que esté jugando ese papel. Entonces yo creo que esos son los 3 para mí fundamentales que debería haber en alguien que se la sueñe, alguien que la construya y alguien que diga cómo hace plata con esto. Y si te das cuenta, ya más adelante no lo necesitas. O sea, porque ya está definido el modelo, ya está definido el modelo financiero, porque ya hay un proceso y operación y procesos muy definidos y también la visión y el concepto está prácticamente aterrizado. Entonces, en estos momentos, esos 3 perfiles sí están, qué cool, porque te mantienen, pero ya no son tan necesarios como en un early stage desde el día 1 donde estás construyendo algo. Perfecto, excelente. Camilo, me quedaron creo que 2 preguntitas nada más. Primero, ¿cómo nació el nombre? Porque me mencionaste una de las co, así que si me querés contar cómo nació el nombre y qué significa. Sí, me ha pasado. Y varias veces, adicionalmente de que tenía un significado o hicimos que se ajustara al nombre, somos un Corporate Co-Founder Company, una compañía de cofundadores corporativos, pero realmente donde está el origen del nombre es bajo nuestra metodología. Nosotros llevamos aproximadamente, sí, casi 9 años dedicados a esto, a crear estos diferentes modelos de negocio. Nos hemos dedicado a ir puliendo y creando nuestra metodología. Entonces,
La metodología hoy que nosotros ofrecemos es la metodología CoCoCo y es cómo crean ustedes startups. CoCoCo. ¿Qué es CoCoCo? Colocando un equipo de cofundadores dedicados que sueñen, duerman y coman. Esa es la primera cofundadores. No el director de tal, no alguien parcial, no alguien junior, no, son cofundadores que sueñen, duerman y coman. Para que esto jale, alguien tiene que soñar, dormir y comer pensando en este negocio. Esa es la primera co. La segunda co es el corporativo. Es, oye, tenemos que apalancar de un corporativo. Queremos crear negocios, aumentar la tasa y cómo es apalancando en los activos del corporativo. Entonces, esa es la segunda cofundadores, corporativo y el tercero es constraints, es lo que te están los límites, pongámonos límites. Y en el caso de nosotros nos ponemos límites de tiempo y presupuesto. Entonces, vamos a crear una startup, tenemos 2 años y tanto presupuesto y mira a ver qué vas a hacer. Entonces no te conectes, no digan un poco, tienes este presupuesto y hazlo. Y creo que esa es la fórmula que nos ha funcionado más que tener una billetera abierta. Pongámonos límites. Y el límite del tiempo también es súper importante. O sea, a mí me encantaría poder gastar más tiempo, pero siendo realistas hay muchas cosas que si somos óptimos en nuestro tiempo lo podemos lograr muy rápido a unos grandes, con unos excelentes resultados sin tener que gastar tanto tiempo. A veces perdemos mucho tiempo en cositas pequeñas que sí nos logra hacer optimizar todo nuestro tiempo, sin decir, y eso lo quiero aclarar, que somos el mega emprendedor que va en 200%. No, también sabemos hablar con el corporativo. El corporativo, o sea, de nada nos sirve nosotros ir rapidísimos y el corporativo también va lento. Entonces, se necesita este cococo que, intermediario que le dé una metodología, maneje los tiempos, le presente las cosas como el corporativo ve. O sea, tampoco es como yo soy así y tú eres así, no. La startup es así, el corporativo es así. Encontremos un punto medio donde yo te puedo dar buena comunicación, donde te doy espacios, donde te doy 3 días para que la duermes la idea. O sea, yo me la duermo en la noche, pero si el corporativo tiene que hacer, te doy 3 días y piénsala y suéñala, pero también con límites. Esas son de ahí viene nuestro nombre. CoCoCo, cofundadores, corporativo y con límites. Excelente. Camilo, ¿qué me puedes contar para el futuro? ¿Algo más que tengas pensado? ¿Algo más para contar en general de la empresa? Yo creo que para el futuro, sí creo que ya muchos corporativos les está cayendo el 20, como se dice aquí en México, que tienen que hacer cosas diferentes y meterse a este mundo. Ya lo están haciendo, pero al punto que voy es que creo que cada vez va a haber más corporativos que ya no solamente van a estar invirtiendo en startups, que solamente van a estar comprando startups, sino que ahora van a tener la capacidad de crearlas ellos mismos. Entonces sí creo que en algún futuro vamos a empezar a ver startups con superpoder o que nacen con superpoderes porque literalmente ya los corporativos dijeron, a ver, yo ya tengo otro papel y sí te quiero aclarar algo, Javier, no estoy diciendo de que este modelo de corporate venture building, que literalmente es la capacidad de poder construirlo, todo lo van a tener o reemplaza o es mejor que los otros que ahorita mismo existen. No. Y creo que ese es mi consejo si algún corporativo dice, oye, es que ahora este es mejor. No, no, no. O sea, un corporativo tiene que tener su CVC, tiene que invertir, tiene que innovar, tiene que hacer de todo, tiene que ser clienting y esta es otra cosa más que tiene que hacer. Entonces no es un corporativo un comparativo de cuál es mejor y el otro, pero sí creo que el futuro vamos a ver startups con esteroides, startups más fuertes y de pronto startups que no están tan enfocadas a voy a crear el unicornio de tal vaina y voy a hacer, no, oye, eso es algo interesante. Oye, ¿por qué no podemos crear una empresa de 10 millones de dólares que nos dé plata a todos y es un revenue? Oye, ¿no quieres 10 millones? O sea, no todos los negocios que nosotros creamos están pensados en ser un unicornio. Le gusta mucho leer muchos artículos de todo esto y por ahí leyó hace poquito algo que hablaba de los camellos. ¿No? Que más que un unicornio, un camello, o sea, lo que quiero es una empresa que pueda estar en el desierto y que cargue con sus vainas. Eso es empresas rentables, empresas bonitas que corresponden miles de millones. No, pero al corporativo le da un nuevo revenue stream y también le da valor estratégico en el mercado. Entonces sí creo que ese es el futuro. Muchas startups donde de atrás ustedes se van a dar cuenta quién están y van a estar corporativos. Excelente. Muchísimas gracias, Camilo. Ha sido un placer. Gracias por todo el tiempo que le dedicaste y muy interesante lo que hacen. Nada, encantadísimo de tenerte en el podcast. Javier, muchísimas gracias por este espacio. Espero que a todos les haya interesado un poquitico lo que hacemos. Aquí estamos en México, cococo.ventures, Camilo Manjarres y pues a la orden en lo que necesiten. Un placer nuevamente, Javier. Excelente, muchas gracias. Saludos. Bueno, saludos, gracias, chao, bye.